Sí, señor Doc. Ahí se ve la presentación y se le escucha claro. Ah, bueno, perfecto. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos los aquí presentes. Para los que no me conocen, yo soy Salomón Abuchaibe, especialista en medicina física y rehabilitación, actualmente cursando el Fellow de Neurofisiología Clínica, el programa de la Universidad del Bosque. Y el día de hoy vamos a hablar un poco sobre la magia que hay detrás de los estudios de electrodiagnóstico. Vamos a abrir esa puerta del consultorio para mostrarles un poco sobre qué son los estudios de electrodiagnóstico, a quién se los hacemos, para qué les hacemos estos estudios, cuáles son las recomendaciones que les damos antes, durante y después del procedimiento, ¿cierto? Para nosotros y la importancia que es hacer estos estudios de manera correcta para poder dar un diagnóstico preciso y poder guiar el tratamiento de estos pacientes. Este es el programa académico de los temas que vamos a estar hablando y vamos a empezar hablando con la primera pregunta que nos debemos hacer y es ¿qué son los estudios de electrodiagnóstico? Como su misma palabra lo dice, electrodiagnóstico son los estudios que nos permiten, por medio de estímulos eléctricos, emitirle un diagnóstico al paciente. Es decir, nosotros le ponemos el nombre y el apellido a todas las enfermedades de los nervios periféricos, de la unión entre el nervio y el músculo, entre otras. Es decir, con estos estudios nosotros evaluamos la función y la integridad de los nervios. Y ahora, digamos, a mí me gusta siempre dar analogías y una analogía que podría dar es, imaginemos que el cuerpo humano, ¿cierto? Es como si fuera una casa y el sistema eléctrico de la casa viene siendo los nervios en el cuerpo humano. Entonces, con estos estudios nosotros vamos a evaluar el sistema eléctrico de esa casa. No solo eso, sino que con las neuroconducciones estudiamos todo el sistema eléctrico y con la electromiografía estudiamos los electrodomésticos que están conectados al sistema eléctrico de la casa. En el caso del cuerpo humano son los músculos los que se conectan a los nervios y nos permiten estudiar de manera amplia todo el sistema eléctrico del cuerpo. Ahora, la palabra electrodiagnóstico engloba una gran variedad de procedimientos que ya se los voy a mencionar más adelante que nos permiten estudiar todo el sistema nervioso. Eh, para presentarles un poco todos estos estudios, nosotros los hacemos con este equipo. Aquí en la IPS Rangel contamos con un equipo marca Cadwell que consta principalmente de tres partes. Tenemos la unidad principal, que es esta que vemos aquí, que es, por así decirlo, el cerebro, ¿cierto?, del equipo. Viene con una laptop, tenemos el amplificador y tenemos el estimulador. Hablemos de cada uno de ellos. Empecemos con el estimulador. Este estimulador es el que principalmente le tiene miedo a los pacientes porque es el que le emite el estímulo eléctrico a ellos. Eh, Principalmente este Cadwell viene con unos botones que nos permiten a nosotros o nos facilitan el trabajo, sobre todo que desde aquí nosotros podemos controlar a qué intensidad nosotros le emitimos el estímulo, nos permite estimular, grabar el estímulo. Y estos mismos botones que están acá, nosotros le podemos poner una función. No todos van a tener la misma función y la función se la pone el especialista que está haciendo el estudio para que sea mucho más fácil pues elaborar el estudio propiamente dicho. Ahora, una vez nosotros le emitimos el estímulo al paciente, nosotros vamos a tener unos electrodos de superficie que van a estar conectados en la superficie del paciente que nos van a permitir captar, ¿cierto?, esa señal eléctrica del cuerpo, del nervio, justamente cuando nosotros lo estimulamos. Pero como la señal eléctrica del cuerpo es tan pequeña, nosotros necesitamos amplificar esa señal y por eso estos electrodos nosotros los conectamos a un amplificador para, como su nombre lo dice, amplificar esa señal, agrandar esa señal y poder visualizarla en la unidad principal como nosotros observamos acá. Aquí vemos la respuesta del nervio y analizamos una gran variedad de variables dentro del nervio. Ahora, cuando nosotros conectamos estos electrodos, nos vamos a dar cuenta que el amplificador, ¿cierto?, tiene unos lugares donde nosotros vamos a conectar estos electrodos, él va a amplificar la señal y nosotros la visualizamos aquí. Ahora, esta es la unidad central que tiene diferentes botones para nosotros nos permite facilitar el trabajo, como por ejemplo aumentar la intensidad o disminuirla, aumentar, podemos grabar la onda, podemos borrar la onda, ¿cierto? Pasar al siguiente nervio, podemos controlar el volumen porque la electromiografía tiene un componente auditivo muy importante que nos permite identificar ciertos diferentes patrones electromiográficos que pueden ser patológicos o pueden ser normales. Dentro de los estimuladores ya le presenté el estimulador eléctrico. Tenemos otro tipo de estimuladores, como por ejemplo el estimulador visual, que es por medio de unos goggles que nosotros por un estímulo flash
el flash se va a iluminar y nos va a permitir a nosotros, en estudios como los potenciales evocados visuales, estimular el nervio visual, ¿cierto? Este lo hacemos mucho en niños. Ustedes se han dado cuenta también que nos llegan muchos pacientes, pacientes en la edad de los 4 meses, 3 meses, que le hacemos este tipo de estudios como de tamizaje. También se puede hacer en adultos. Este estimulador auditivo, nosotros lo hacemos para los potenciales evocados auditivos, es un diadema que simplemente se lo colocamos al paciente y con un estímulo clic, ¿cierto? El paciente va a estar escuchando un pitico constantemente a diferentes intensidades que la medimos en decibeles para poder medir, digamos, la capacidad o el umbral auditivo que tienen los pacientes. Otro componente del equipo es el pedal. Este pedal básicamente es para facilitar el trabajo de nosotros. La función que tiene el pedal depende del especialista, de la función que le ponga el especialista. Ahora, este pedal puede hacer la función de estimular, puede hacer la función de guardar una onda, de pasar el siguiente nervio, de borrar la onda, de pasar el nervio anterior. Todo esto con el fin de facilitar el trabajo de uno. Uno simplemente en la configuración del equipo pone qué función le queremos dar a este pedal y simplemente nos va a facilitar el trabajo. Hay especialistas que lo utilizan, hay especialistas que no lo utilizan, eso ya depende de cada uno. Dentro de los insumos, pues tenemos principalmente los electrodos de superficie. Estos electrodos, si se pueden dar cuenta, todos cumplen la misma función, pero cada uno de ellos son distintos porque nos permiten estimular nervios diferentes o zonas del cuerpo diferentes, como por ejemplo, estos son unos electrodos de disco que son de superficie, que normalmente nosotros lo que hacemos es que captamos los nervios motores con este tipo de electrodos. Ahora, el electrodo de barra también nos permite captar los nervios motores, pero principalmente lo usamos para la estimulación de los nervios sensitivos. Estos electrodos de anillo los usamos principalmente en los dedos, ¿cierto? De las manos, que nos permiten a nosotros poder estudiar los nervios sensitivos. Este electrodo de polo a tierra siempre va a estar conectado porque es el que nos permite aislar todo ese ruido ambiental, porque nosotros tenemos muchas señales eléctricas ambientales que son emitidas ya sea por el celular, son emitidas por las luces conectadas a los tomas corrientes, los computadores, cualquier ventilador, entre otros. Entonces, este electrodo por la Tierra lo que hace es que limpia esa señal, limpia ese ruido ambiental y nos permite visualizar de una mejor forma la señal eléctrica, pues, del nervio que nosotros estemos estimulando. Estos electrodos que están aquí son unos electrodos desechables, son exactamente igual que estos, cumplen la misma función, pero estos electrodos los usamos principalmente cuando nos encontramos en zonas íntimas o cuando nos encontramos, como por ejemplo, en contacto directo con mucosas, ¿cierto? Que para evitar todo ese riesgo de infecciones e higiene, nosotros estos electrodos los desechamos. Estos electrodos de copa son unos electrodos que utilizamos, sirven para los estudios de neuroconducción también, pero los usamos principalmente en los estudios de potenciales evocados, ya sean visuales, auditivos, somatosensoriales o de cualquier dermatoma, conectándolos a nivel del cráneo o a nivel de la columna, ya sea cervical o a nivel de la columna lumbar. Nosotros, para poder pegar todos estos electrodos al cuerpo, utilizamos dos diferentes tipos de pegatinas. Utilizamos el Transport y utilizamos el Fixomul. El Transport más que todo es para los electrodos de superficie en los estudios de neuroconducción, y el Fixomul lo usamos más que todo para este tipo de electrodos de copa en los estudios de potenciales evocados. Ambos son hipoalergénicos, por ende el riesgo de que los pacientes presenten una reacción alérgica ante estos es muy, muy bajo, por no decir nulo. Dentro de los electrodos de aguja, estos son unos electrodos que existen en el mercado, una variedad grande de electrodos de aguja. Estas agujas no nos permiten aplicar algún tipo de medicamento, sino que simplemente en el bisel de la aguja ellos tienen un electrodo que nos van a permitir captar la actividad eléctrica del músculo. Como ustedes pueden darse cuenta, existen diferentes, cada uno de ellos con una longitud, una más larga que otra, pero aquí las que están en un recuadro rojo son las que contamos en la IPS, ¿cierto? Normalmente las azules son las que utilizamos para los miembros inferiores o digamos como para pacientes que tienen abundante tejido adiposo, que nos requiera a nosotros una aguja más larga para poder alcanzar el músculo. Las anaranjadas usualmente las usamos para miembros superiores, se pueden usar en miembros inferiores en pacientes delgados sin ningún inconveniente, y las rojas normalmente los usamos en los pacientes pediátricos o digamos cuando hacemos estudios en cara. Así como les estaba mencionando, estas son las que contamos en la IPS y aquí yo les muestro una imagen que son precisamente estas tres agujas. La roja, ¿cierto? Que es la más pequeña de uso pediátrico y en cara. La anaranjada principalmente se usa en miembros superiores
superiores y la azul en estructuras un poco más profundas o en miembros inferiores. De los diferentes tipos se van a dar cuenta que tenemos otra aguja. Esta aguja no tiene un cable porque digamos que como yo les mostré, estos electrodos son dos, uno rojo y uno negro, que son considerados como el activo y la referencia. Lo mismo pasa con los electrodos de aguja. Tienen un activo y una referencia. Existen unos electrodos de aguja que son monopolares, que solo tienen uno de los dos electrodos, mientras que las agujas concéntricas contienen los dos electrodos dentro de la aguja. Por ende, el diámetro de esta aguja va a ser un poquito más grande. Se podrán dar cuenta que dentro de los insumos también tenemos otro tipo de agujas, que son estas que nos permiten a nosotros utilizarlas durante procedimientos como la aplicación de toxina botulínica, que es con guía electromiográfica, que tiene un espacio para nosotros poder enroscar la jeringa que contiene el medicamento y hacemos la captación electromiográfica, identificamos el músculo que nosotros queremos aplicar el medicamento y luego aplicamos el medicamento con este tipo de agujas. Utilizamos alcohol para hacer toda la desinfección, las torundas de algodón, los guantes y también geles y pastas conductivas. Principalmente este gel conductivo lo usamos para los estudios de neuroconducción. El TEM 20, que es como un gel también o una pasta conductiva, se usa más que todo para los estudios de potenciales evocados. Y este NUPREP, este es como un gel que yo siempre se lo describo a los pacientes como si fuera, es parecido como un exfoliante, porque tiene una sensación como un poco como rasposa o piedrosa que nos permite a nosotros, o lo utilizamos para limpiar la zona donde nosotros vamos a colocar el electrodo para disminuir todas las impedancias. Y cuando hablamos de impedancias, todas las resistencias que pueden haber que nos impida a nosotros poder visualizar, ¿cierto?, la señal eléctrica del nervio que nosotros estemos estimulando. Ahora, este TEM 20 también se puede utilizar para los estudios de neuroconducciones. Eso ya depende de cada especialista. Uno se puede dar cuenta que hay especialistas que lo utilizan mucho por la agilidad, digamos, que se dan cuenta que el gel toca andar reaplicando en los electrodos a cada rato, cada vez que uno cambia de un puesto a otro, mientras que el TEM 20 podrías utilizar la misma aplicación durante todo el procedimiento sin tener que estar cambiándolo constantemente. Cada especialista tiene su forma, hay algunos que les gustan más usar este, hay otros que les gusta más utilizar el gel. Dentro de los cuidados y mantenimiento, esta parte me parece súper importante porque, digamos, esto es lo que nos permite a nosotros cuidar los equipos. Estos equipos son muy costosos y es muy importante, si nosotros hacemos un adecuado mantenimiento de estos equipos, van a permitir que duren mucho más en el tiempo. Lo primero es la estabilidad eléctrica. Estos equipos siempre tienen que estar conectados, ¿cierto?, a un toma corriente de estabilidad eléctrica y son los de color anaranjado, nunca los de color blanco. Hasta incluso la recomendación es que el equipo esté conectado a una UPS, que es un regulador de energía, y este regulador de energía es el que va a estar conectado a un toma corriente anaranjado. Lo que quiere decir que, y si nosotros nos ponemos a ver todos los consultorios que tienen un equipo de electro, los equipos nunca están conectados directamente al toma corriente anaranjado. Todos están conectados directamente en una UPS y esta UPS va a estar conectada al toma anaranjado. Como pueden ver, la unidad principal tiene unas rejillas de ventilación. Estas rejillas de ventilación se encuentran en la cara lateral de los equipos y nosotros tenemos que mantener una adecuada ventilación del equipo, no colocando el equipo al lado de unas paredes, ¿cierto? Porque si lo colocamos en unas paredes, el equipo no va a ventilar. Entonces tiene que mantener una adecuada temperatura, si no este se va a sobrecalentar y se puede dañar. Y la limpieza del consultorio, siempre el consultorio tiene que estar muy limpio porque el polvo se puede llegar a convertir en el principal enemigo de este sistema de ventilación de la unidad principal del equipo. Dentro de los cuidados de los componentes del equipo, por ejemplo, en este caso voy a hablarles de los insumos. Es muy importante una adecuada forma como uno agarra los electrodos. Aquí yo les muestro el electrodo de polo a tierra y la forma adecuada de agarrarlo es desde la base, nunca desde el cable, porque cada vez que nosotros manipulamos el cable de arriba y hacia abajo, el cable por dentro está compuesto por unos filamentos que son muy delicados y se pueden fracturar, se pueden romper. Y eso lo que va a hacer es que primero el cable pueda perder función, ¿cierto? O hasta incluso deje de funcionar por completo. Entonces, esto es muy importante para poder mantener la calidad de un estudio, porque si no se van a dar cuenta que cuando hacen una estimulación, el estudio se va a ver muy vibrado. Aquí nosotros tenemos
Otro ejemplo, cuando nosotros enrollamos los cables, tienen que estar en ángulos abiertos, no pueden estar en ángulos cerrados y los cables no los debemos doblar muy cerrados porque en este caso también se pueden microfracturar los filamentos internos del cable, lo que va a hacer que se dañen. Ahora, cuando nosotros lo conectamos y lo desconectamos del equipo, del amplificador, siempre conectarlo y desconectarlo desde la base. Nunca tirar directamente desde el cable. Este es el mismo principio que utilizamos con los celulares. Me imagino que alguno de nosotros alguna vez se ha dado cuenta que cuando nosotros, que el cable, el cargador del celular se nos ha dañado, porque nosotros lo estamos tirando directamente desde el cable y no lo agarramos desde la base. Eso hace que también se dañe. Entonces, la forma adecuada es como se ve exactamente en este video que vemos aquí. Otra cosa importantísima con respecto al amplificador, como pueden ver, esto tiene unos plugs que es donde nosotros vamos a conectar los electrodos y estos siempre, como nosotros manipulamos mucho gel, estos siempre tienen que estar limpios y secos, libres de gel, porque cuando esto se llena de gel, el gel se seca, se pega y lo que va a terminar haciendo es que aumenta la impedancia. Es decir, nos aumenta la resistencia para que nosotros podamos visualizar la onda o que nos permita amplificar la onda de una mejor forma. Lo que quiere decir es que nos va a disminuir la calidad de los estudios y la onda no se va a ver tan bonita como normalmente o como nosotros estamos acostumbrados a verla. Otra cosa importantísima con el estimulador, esto pasa frecuentemente, y es que cada vez que utilizan para hundir el botón del estimulador, lo están hundiendo con la uña. Eso lo que termina haciendo es que perfora completamente el botón y termina dañando por completo el botón del estimulador. Muchas veces o de pronto no muchas veces, pero en algunos casos, me imagino que los que hacemos electro, nos hemos dado cuenta que hay estimuladores que el botón del estimulador está muy sensible, que uno medio lo va a hundir y ya hasta incluso se queda estimulando, ¿cierto? No hace un estímulo, sino que se queda pegado el botón y se queda estimulando. Y todo esto es por un mal uso de los estimuladores. Los estimuladores se deben hundir los botones con la yema del dedo y nunca con la uña, para que no se dañen y esto permite, pues, que los equipos duren más en el tiempo. Siempre hacer una adecuada limpieza y desinfección. Siempre limpiar todas las superficies y los electrodos. La recomendación es que se haga con pañitos de alcohol al 70%. Nunca rociarlos directamente con el alcohol y nunca sumergirlos directamente en algún líquido. Siempre con unas toallitas de alcohol al 70% y hacerlo de manera delicada para no dañar el electrodo. Las pantallas son recomendadas hacerlas con unas toallitas de microfibra. Simplemente esto es para que la pantalla no se vaya a rayar o no se vaya a maltratar. Y aquí les quiero traer un caso muy importante y son estos electrodos que son los electrodos de copa. Como ustedes pueden ver, estos electrodos de copa son muy delicados porque esta parte, la cabeza del electrodo de copa, ¿cierto? Es muy sensible, ¿cierto? A desviarse. Entonces, si nosotros, hay muchos que he visto que lo que hacen es que cogen una toallita y empiezan, una toallita con la que nos secamos las manos para quitarle el gel, el TEM 20, ¿cierto? La pasta esta conductora, y cuando uno lo aprieta, ¿cierto? Él se puede deformar y al deformarse la cabeza, ¿cierto? Del electrodo se puede caer. Y estos electrodos son muy delicados. Yo no sé si ustedes saben, pero estos electrodos, como los pueden ver, son dorados. Son unos electrodos de plata, algunos son de cobre, pero vienen bañados en oro. Estos electrodos aquí son de oro. ¿Por qué? Porque el oro es el mejor conductor de electricidad. Por ende, nos permite conducir mejor los impulsos eléctricos pequeños que nosotros estamos captando para poder amplificarlos de una mejor manera. Otra cosa que tiene el oro y es que el oro no se oxida. Por ende, a pesar de que el oro a pesar de que estos estimuladores, estos electrodos estén en contacto con el sudor del paciente, ¿cierto? Con el medio ambiente, ellos no se van a oxidar. Pero si nosotros no hacemos una adecuada limpieza y limpiamos estos electrodos, como por ejemplo con algunos limpiadores metálicos o duros, lo que podemos terminar haciendo es que raspamos esa capa de oro que tiene el electrodo y la plata o el cobre que se encuentra debajo, se encuentra en contacto con la superficie, se puede empezar a oxidar, genera una capa de óxido, lo que va a terminar haciendo es que nos aumenta las impedancias y la resistencia en el momento que hagamos el estudio. Por eso es que la recomendación es que se haga una limpieza principalmente o con un cepillo dental o con este tipo de cepillos suavecito con un poquito de agua y nos va a permitir remover la pasta del TEM 20 que se encuentra
en estos electrodos. Dentro de la gestión del software, nosotros el software que utilizamos es el Sierra Summit. Es muy importante que siempre cerremos sesión de manera adecuada. Si nosotros apagamos el equipo de manera brusca, por así decirlo, sin antes haber cerrado la sesión, nosotros podemos perder una base de datos importantísima de pacientes que nosotros almacenamos en ese software. Por eso tenemos que cerrarlo de manera adecuada y primero cerrar sesión y luego apagamos el equipo. O si vamos a abrir la sesión, siempre tenemos que prender primero el equipo, que el computador reconozca el equipo y luego abrimos el programa de Sierra Summit. Es importante constantemente hacerle backups para evitar, en caso tal, llegamos a tener algún problema, que perdamos toda esa información o esa base de datos. Los backups nos van a permitir a nosotros tener esa información almacenada en otro lado y poder recuperarla en caso tal la necesitemos. Y como todo, los celulares, los computadores, a cada rato se actualizan. Lo mismo pasa con el Sierra Summit. Toca andar actualizándolo constantemente para que mantenga su misma funcionalidad. Dentro del mantenimiento preventivo, diariamente la recomendación es hacer la limpieza de los cables y verificar los electrodos de que no se vayan a ver dañado. Mensualmente podemos hacer una revisión de la integridad de los cables. Ya les muestro cómo hacemos esa revisión, y semestral o anualmente ya esto se hace directamente con los proveedores del equipo. En este caso se hace con una calibración profesional y un mantenimiento interno del equipo para ayudar a mantener la durabilidad del mismo. Dentro de la revisión de la integridad de los cables, mensualmente se puede hacer de la siguiente manera. Los equipos tienen una parte donde nosotros podemos verificar los cables y simplemente en el amplificador nosotros cogemos el electrodo, miren en el fondo, y ahí verificamos que el cable está funcionando. Si no nos aparece ese chulito verde, ¿cierto? Y no nos muestra, ¿cierto?, que el cable está funcionando, sino que se queda en esa cruz roja, quiere decir que el cable tiene fallas. Entonces nosotros conectamos el cable y verificamos. Como se pueden dar cuenta, este tipo de electrodo de barra tiene dos electrodos, uno negro y uno rojo. Aquí conectamos el electrodo negro para verificar, ¿cierto?, el electrodo negro, y si queremos probar el de abajo, que es el rojo, desconectamos el negro, conectamos el rojo y verificamos nuevamente de que el cable esté funcionando perfectamente. Ahora, cada vez que nosotros entreguemos el equipo, siempre tenemos que hacer reporte de novedades. Nos hemos dado cuenta que los auxiliares siempre pasan al principio o al final de la tarde recolectando firmas que nosotros recibimos el equipo adecuadamente, y cuando entregamos el equipo siempre firmar que estamos entregando el equipo como lo recibimos, o si encontramos algún tipo de novedad como ruidos inusuales, cables con deformidades, mensajes de error, sobrecalentamiento del equipo o algún otro tipo de falla, hay que reportarlo de inmediato, ¿cierto? Dejarlo registrado en ese libreto que todos los días nosotros firmamos, para dejar el reporte, ¿cierto?, de cualquier tipo de novedad para poder arreglarla y pues que quede la constancia de qué fue lo que pasó. Ahora, dentro de los procedimientos que nosotros hacemos, aquí se los presento, no son todos, digamos que son los más frecuentes. Estos procedimientos es importante tener en cuenta la forma como nosotros los facturamos, y precisamente para eso cada uno de los procedimientos tiene un código CUPS en específico, ¿cierto? Que estos códigos CUPS fueron diseñados por las siglas Códigos Únicos de Procedimiento en Salud, para nosotros poder organizar, ¿cierto?, y poder catalogar cada uno de los procedimientos y poder facturarlos de manera adecuada. Entonces, siempre y cuando el paciente nos llegue con el código CUPS que es, no vamos a tener ningún inconveniente en el momento de hacer los estudios. Si el paciente nos llega con código CUPS de electromiografía, pero nosotros sabemos que le va mejor con la neuroconducción, toca hacerle la electromiografía. Si es de neuroconducción, toca la neuroconducción. Siempre hacer lo que dice la orden y el procedimiento que se facturó. Estos son otros de los procedimientos comunes que hacemos: estímulo repetitivo, fibra única, potenciales evocados visuales, auditivos, somatosensoriales, motores. También hacemos el análisis cuantitativo sensitivo. Este es otro código CUPS. Entonces, hablándoles un poco para que conozcan qué es cada uno de estos estudios, muchas veces creen o digamos, nos hablan como, no, unas manitos, como si fuera sencillo. En realidad, unas manitos puede ser no un túnel del carpo, sino una plexopatía braquial, ¿cierto? O puede ser, o uno se puede llevar sorpresas. Entonces, para que conozcan un poco qué es lo que nosotros hacemos, digamos, en este tipo de procedimientos, en la electromiografía y neuroconducción, empecemos con la neuroconducción. Conectamos unos electrodos de superficie
hacemos un estímulo eléctrico en diferentes puntos anatómicos y nosotros con estos electrodos de superficie captamos, ¿cierto?, la morfología de la onda y nosotros estudiamos los parámetros normales de una onda. Y esto lo hacemos con todos los nervios. Y en la electromiografía, por medio de las agujas que ya les mencioné, nosotros insertamos la aguja en diferentes músculos claves para poder estudiar la actividad eléctrica. Digamos, no solo la morfología de las unidades motoras, sino también el sonido, ¿cierto?, que generan las unidades motoras. Un músculo en reposo, cuando no se contrae, no debería sonar, debería ser completamente silencio. Y también estudiamos cuando el músculo se contrae para ver las unidades motoras, ¿cierto? Y poder identificar algún patrón patológico. Los potenciales evocados somatosensoriales, aquí el ejemplo que a mí me gusta dar es que estudiamos toda la carretera, desde que la estimulamos hasta que la captamos a nivel cortical en la cabeza. Utilizamos estos electrodos, siempre hacemos la estimulación con un electrodo de barra, estimulamos ya sea en la mano o en el pie y captamos toda la vía, desde que estimulamos en la mano hasta que captamos a nivel de la cabeza. Conectamos un electrodo también en la columna cervical, en el caso de los miembros superiores, para ver cómo está la vía, cómo está la carretera. Si llegamos a tiempo, el ejemplo que a mí me gusta darle a los pacientes es el Waze. Imagínense un Waze. El Waze dice que nos vamos a demorar 1 hora en llegar desde el estímulo hasta la cabeza. Entonces nosotros vemos a ver si hay tráfico, si de verdad llegamos a esa hora, si nos demoramos más en llegar o si hay un bloqueo o un paro de camioneros que no nos permite avanzar. Y ahora, si en caso tal hay eso, ¿dónde está? ¿Cierto? Nos permite a nosotros localizar toda la vía somatosensorial. Los potenciales evocados auditivos se lo hacemos mucho en niños en tamizaje, también se puede hacer en adultos. Conectamos estos electrodos a nivel cortical y con este estimulador auditivo que ya les había mencionado, estimulamos el nervio auditivo a diferentes intensidades. Las intensidades las medimos en decibeles. El ejemplo que yo doy, imagínense un televisor. Entonces nosotros prendemos el televisor y vamos bajándole la intensidad hasta que el paciente me diga, aquí ya no escucho, pero el paciente no me lo dice, sino que nosotros con la morfología de la onda identificamos cuál es el umbral, es decir, cuál es la intensidad mínima a la que el paciente percibe, ¿cierto?, un estímulo y lo vemos en decibeles. Los potenciales evocados visuales es lo mismo que el auditivo, solo que en este caso nosotros evaluamos la vía desde que estimulamos el nervio visual hasta que la captamos en corteza. La estimulamos con las gafas, como vemos acá, con un estímulo flash, como ya les había mencionado, y vemos la morfología de la onda y así nosotros estudiamos algún tipo de patrón anormal. El análisis cuantitativo sensitivo, este equipo es un equipo diferente. Este examen nos permite a nosotros estudiar las fibras pequeñas. La electromiografía y neuroconducción nos evalúan las fibras grandes. El análisis cuantitativo sensitivo nos mira estas fibras pequeñas que no podemos estudiar con el estudio de electromiografía. Por eso es que los pacientes siempre tienen que tener un estudio de electromiografía y neuroconducción antes de poder hacer el análisis cuantitativo sensitivo. ¿Cómo estudiamos estas fibras pequeñas? Mediante estímulos de vibración, de calor, de frío, ¿cierto? O dolor por calor y dolor por frío. Esta es la consola, aquí nosotros la podemos ver. La unidad principal siempre va a estar conectada a una UPS reguladora de energía y esta es la que está conectada al tomacorrientes anaranjado. Este es un reservorio de agua que es el que se va a calentar o enfriar para emitir el estímulo, ya sea de frío o de calor con el estimulador térmico. Este es el estimulador vibratorio y este es el señalizador para el paciente. Esto se va a iluminar cada vez que le estemos emitiendo el estímulo al paciente y se apaga cuando ya dejemos de emitirle el estímulo al paciente. Entonces, estimulamos ya sea la temperatura o la vibración en miembros superiores o en miembros inferiores y según la respuesta del paciente, si percibe o no el estímulo, nosotros vamos evidenciando en un gráfico lineal las respuestas del paciente para determinar lo que llamamos el umbral, es decir, la intensidad mínima a la que ellos sienten. Comparamos eso con la población general de su edad y los valores normales para ver si se encuentran rangos patológicos o dentro de los límites normales. Esta diapositiva me parece súper importante, el tema de los tiempos de agendamiento, porque estoy seguro que a todos nosotros nos pasa que digamos, a veces los pacientes llegan mal programados. Entonces es muy importante conocer bien estas diapositivas, saber cuánto tiempo dura hacer cada uno de los procedimientos para poder, porque lo que termina pasando es que el paciente termina cogiendo rabia con uno y siempre el paciente termina es
tratándolo mal a uno, pues por temas de mal agendamiento. Entonces es importante tener esto en cuenta para que haya una sincronía entre todo el equipo, porque todos nosotros somos un equipo. Entonces, dentro de otros estudios que hacemos, también electromiografía en cara, potenciales evocados de nervio femorocutáneo, pudendo o por algún dermatoma, son 30 minutos para cada uno de los nervios, y el análisis cuantitativo sensitivo requiere un tiempo de 2 horas para poder realizar este estudio. Dentro de los mitos de la seguridad del paciente hay unos mitos de electricidad, del marcapasos, si con marcapasos se puede o no se puede hacer el estudio, si los anticoagulantes se puede o no se puede hacer el estudio. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque resulta que primero los marcapasos, digamos los marcapasos cardíacos, los estudios se pueden hacer siempre y cuando sean estímulos distales y nosotros no hagamos estimulaciones cercanas al marcapaso o sobre el marcapaso. Porque lo que pasa es que cuando estimulamos sobre el marcapaso, lo que podemos hacer es que lo podemos desconfigurar, ¿cierto? Pero si es una neuroconducción en miembros inferiores o una neuropatía distal de algún nervio en miembros superiores, lo podríamos hacer. ¿Qué evitar? Evitar hacer un estímulo en punto de ERP cuando tenemos un marcapaso, como por ejemplo los anticoagulantes. Los anticoagulantes no son considerados como una contraindicación absoluta. Existen contraindicaciones absolutas y relativas. Las contraindicaciones absolutas son cuando no es negociable. Simplemente si el paciente tiene esto, no se puede hacer. Las relativas depende mucho de la clínica del paciente y por eso es que el médico especialista es quien tiene que evaluar durante el procedimiento si le hace o no la electromiografía porque el paciente está anticoagulado. No es el call center. Ahora, hay una diferencia entre la antiagregación y la anticoagulación. Hay pacientes antiagregados que hemos escuchado que de pronto se les da la indicación de que no se puede hacer el procedimiento y en realidad el paciente no está anticoagulado, sino que está antiagregado. Entonces, la anticoagulación es considerada como una contraindicación relativa y en caso tal, el paciente está anticoagulado, muchos de los estudios requieren de la electromiografía para poder determinar un diagnóstico. Entonces, si el paciente está anticoagulado, el especialista determina durante el procedimiento si se le hace o si no se le hace la electromiografía. Y en caso tal se le haga, se utiliza una aguja delgada, que son las agujas monopolares. Tratamos de evitar los músculos profundos, ¿cierto? Y tratar de dirigir la electromiografía a los miotomas relevantes. El marcapasos también es relativa, como ya les mencioné. No hay que estimular cerca del marcapaso y siempre hacerlo en pulsos más distales. ¿Cuáles son consideradas contraindicaciones absolutas? Es decir, que no es negociable y a este paciente no se le puede hacer el procedimiento. Que le vayamos a hacer al paciente una electromiografía y el paciente tiene una infección en la piel, ¿cierto? O tejidos blandos en el sitio donde nosotros le vamos a hacer la electromiografía o la neuroconducción. Esto sí no se puede hacer. Y segundo, un paciente que tiene en el miembro superior, que ponle tú que tiene un CA de mama, le hicieron vaciamiento ganglionar, a estos pacientes tampoco se les puede poner hacer la electromiografía y son contraindicaciones absolutas. Dentro de la preparación del paciente, dentro de las recomendaciones que siempre hemos escuchado, que la piel venga limpia, que no tenga cremas, que no tenga ningún tipo de sustancias. Recordemos que todas estas cremas, sustancias hidratantes, lo que pueden hacer es que aumentan la impedancia, ¿cierto? Recuerden que las señales eléctricas son muy pequeñas, nosotros tenemos que amplificarlas y si aumentamos las impedancias, lo que resiste a que veamos esa señal eléctrica va a ser mucho más difícil hacer el estudio. Y también porque pues cuando tienen esa piel con cremas no van a pegar los electrodos y va a ser mucho más complejo. Con respecto a la ropa, que sea ropa cómoda, fácil de quitar, los accesorios, no hay que decirles que no traigan reloj, anillo, pulsera, no. Simplemente decirles que durante el procedimiento se va a tener que quitar el reloj y el anillo y la pulsera en caso tal de los miembros superiores para poder hacer el estudio. El tema del ayuno, que si tienen que venir en ayuno, los pacientes, los adultos mayores o los adultos no tienen que venir en ayuno. El tema del ayuno es simplemente se le da la indicación, sobre todo para los bebés, porque nosotros lo que queremos es que ellos lleguen dormidos. Entonces nosotros le pedimos a los pacientes que vengan trasnochados y que vengan en ayuno para que ellos puedan comer, desayunar durante el procedimiento con la mamá y en ese caso los pacientes se puedan dormir y nosotros le podamos hacer el estudio sin ningún inconveniente. Los medicamentos, los pacientes deben tomar sus medicamentos como los vienen tomando. Nosotros, la parte administrativa, el call center no tiene por qué dar indicación de que suspendan anticoagulación 2 días antes del procedimiento y la retomen 2 días después. Eso no.
La anticoagulación, le estamos aumentando el riesgo, ¿cierto? Dependiendo de la patología que tenga el paciente, si le suspendemos la anticoagulación. Así que los medicamentos no se suspenden. El único medicamento que nosotros mandamos a suspender, y eso, hay algunos que piensan que son 24 horas, pero la literatura ya ha dicho que hasta incluso se acepta hasta 8 horas antes del procedimiento, es la piridostigmina, sobre todo cuando vamos a hacer esos procedimientos de electromiografía de fibra única y test de estímulo repetitivo. De resto, nosotros no mandamos a suspender ningún medicamento. Los guantes, cuando les dicen a los pacientes que utilicen los guantes, es para que lo utilicen antes del procedimiento. Hay veces que me llegan pacientes con los guantes y me dicen, doctor, ¿cuándo me pongo los guantes? Y yo, no, pues la idea era que viniera con los guantes puestos para mantener, ¿cierto?, las extremidades calientes. Cuando nos llegan con las extremidades muy frías, la velocidad de conducción de los nervios se enlentece y eso nos puede a nosotros indicar que es patológico cuando en realidad simplemente es que la temperatura en las extremidades está muy fría, es decir, está muy baja. Otra es el tema del esmalte. El esmalte no toca decirles que se quiten el esmalte no nos va a limitar en el estudio. El otro día una paciente me dijo que la mandaron a quitarse el esmalte, entonces es muy bueno tener en cuenta que no hay que decirle a los pacientes que se quiten el esmalte porque no nos impide en nada en el estudio. Dentro del procedimiento, nosotros inicialmente educamos al paciente, le explicamos qué es el estudio que les vamos a hacer, para qué los estamos haciendo, les explicamos el tema del dolor, que es la pregunta principal, si el estudio duele o no duele. Y el estudio no es considerado como doloroso. El estudio es considerado como una sensación incómoda, es molesta. Solo un porcentaje muy pequeño de los pacientes lo consideran como doloroso y también va muy de la mano de la condición clínica con la que llega el paciente. Entonces, la experiencia la hace el mismo paciente durante el procedimiento, pero en la gran mayoría de las veces es considerado como una sensación extraña, como incómoda, pero no dolorosa. La duración depende del procedimiento que estamos haciendo y de los hallazgos que nosotros vayamos encontrando. Puede que el estudio esté programado para media hora, según los hallazgos, es normal que a veces nos demoremos un poquito más o puede que nos demoremos un poquito menos. Y dentro de los riesgos, siempre explicarles los riesgos de infección, como estamos utilizando los riesgos de infección en donde hacemos la punción con la aguja, riesgos de sangrado, se les puede producir un poquito de hematomas, siempre los riesgos inherentes de la corriente, pues estamos utilizando ciertos estímulos eléctricos en el paciente y que los pacientes, digamos, pues cuando se ponen muy nerviosos, ¿cierto? Pueden hacer, en caso tal, síncope vasovagal, pero no es tan común que esto pase. Sin embargo, es bueno mencionárselos y que lo tengan en cuenta. Dentro de los cuidados posteriores, este estudio no incapacita, los pacientes pueden llegar a reintegrarse laboralmente sin ningún inconveniente, pueden hacer sus actividades de la vida diaria sin ningún problema. Hay que explicarles que le puede generar un poquito de molestia, sobre todo en las zonas donde nosotros pinchamos con la aguja, ¿cierto? Pero esas molestias se pasan un par de horas después del estudio y dentro de las recomendaciones con respecto a la higiene, con respecto a la limpieza o algo con respecto a los sitios de la punción de la aguja, no hay ninguna recomendación en general con respecto a eso. Nosotros el reporte de los resultados lo entregamos aproximadamente 5 a 10 minutos después de finalizar el estudio. Yo personalmente le pido a los pacientes que me esperen en sala de espera mientras yo interpreto los resultados, hago el informe y voy y le entrego el informe para que se lo lleven a su médico tratante, que es el que está dirigiendo el tratamiento de ese paciente. Es por eso que es muy importante esta frase. Una buena preparación del paciente nos reduce el tiempo del examen en un 15 a un 20%. En el sentido, una buena preparación del paciente es que les demos las recomendaciones adecuadas antes de que lleguen a la IPS. Dos, que cuando el especialista vaya a pasar al paciente al consultorio, el paciente ya haya leído el consentimiento informado y ya lo haya firmado en la tablet o en caso tal de que tenga dudas, uno se las puede aclarar en el momento, siempre y cuando igual uno, antes de realizar el estudio, uno les va a explicar el procedimiento y les va a aclarar todo tipo de dudas que tengan los pacientes. Y por otro, es que el mensaje que quiero que se lleven a casa es que un estudio de electrodiagnóstico de alta calidad empieza desde que el momento del que el paciente entra a la IPS, desde la recepción y termina siempre en el consultorio, desde que tengamos una asignación correcta del código CUPS, de que preparemos adecuadamente al paciente, que tengamos los cuidados necesarios con el equipo y trabajemos todos en equipo, nos va a permitir brindarle una mejor atención a nuestros pacientes. Muchísimas gracias.
Doc, muchísimas gracias. Con gusto. No sé si hay algo que agregar, alguna duda, pregunta, no sé qué venga a seguir. No sé si de pronto algún doctor tiene alguna pregunta. Igual pues la información fue bastante clara. Perfecto. Si son tan amables, por favor, ya envié en el chat el post-test para que por favor me ayuden con el diligenciamiento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Doctor Salomón, muchas gracias por su apoyo. Algo que me llamó la atención y es el tema de las recomendaciones. Voy a validarlo bien directamente con el centro de servicios para que esto que usted nos está indicando, pues mejore el proceso directamente y como dice usted, pues mejores tiempos y mejore la efectividad clínica, doctor. Muchas gracias. Me acercaré a su consultorio para que me lo regale específicamente para poderlo socializar con el grupo del centro de servicios, doctor. Muchas Me gracias de parece, verdad por su apoyo, como siempre. me parece Muchas perfecto. gracias, gerente. Gracias. Muchas gracias, Alo. Con gusto, gracias a ustedes. Doc, nuevamente muchísimas gracias por este tiempo y el espacio que nos brindas. Pues como dice el Doc Gabriel, son recomendaciones que van directamente al centro de servicios porque pues si no estoy mal los compañeros sí dicen ese tema de nada de anillos, pulseras, nada de cremas, o sea, digamos todas las prevenciones, pues digamos aclarárselas para, como dice el Doc Gabriel, reducir en temas de tiempos los estudios. Perfecto. Cami, perdón, el link del post-test subiste fue la lista de asistencia otra vez, porfa, nos compartes nuevamente el link, ¿correcto? De un amigo, espérame ya te lo envío. Gracias, Salo. Muy completa la información. Gracias, profe. Un tema importante es que parece tonto, pero que el paciente esté de acuerdo con el examen. Ah, total. De acuerdo, eso sí. Porque digamos que infortunadamente llegan a este tipo de exámenes sin mayor entendimiento de qué les van a hacer y los toma por sorpresa. Y sabemos que eso no es un examen agradable. Yo pienso, lo he pensado mucho tiempo, aunque no me dedico a esta parte de la medicina física, que es un examen poco agradable, pero que si el paciente sabe a qué se va a someter, lo va a asumir de manera diferente. Entonces, como en muchas de las cosas que nosotros hacemos, hay que ser empático con el paciente y entender que su reacción ante este tipo de estímulos y pues sí, de estímulos no puede no ser la más apropiada, pero ese tema de la explicación y de involucrarlo en lo que se va a hacer y por qué y cuál es la razón, etcétera, pues seguramente va a derivar en un estudio mejor realizado técnicamente y con un, un resultado más acorde con lo esperado. Claro, Gracias. claro. Gracias, profe, por el aporte. Bueno, no siendo más, Doc, nuevamente muchísimas gracias. Ya envié el link de asistencia, pretest y posttest, ya el correcto, y ya para que me vean con el diligenciamiento. yo también lo tengo que llenar. No, no señor, no te preocupes.
Claro, Como expositor, no. ahí te pregunto. Bueno, muchas gracias a todos. Buenas noches. A ti, Doc, Gracias, muchísimas buenas gracias. Que noches. estés muy bien. Buena Perfecto. noche. Buenas noches, gracias. Gracias, buenas noches.